Y bueno amigos, a continuación vamos a realizar un video de repaso sobre la suma, resta, multiplicación de polinomios, solo que incluyendo las potencias. Claro que cuando hablamos de potencias y polinomios, usualmente vamos a ver involucrados los productos notables. Recordemos que esto es muy importante a futuro porque tarde o temprano en las ingenierías vamos a necesitar desarrollar operaciones algebraicas, ya sea desde un punto de vista o de otro, para poder resolver problemas nuevos e innovadores. Entonces, vamos a ver cómo desarrollamos este tipo de problemas para ir ejercitándonos a cuestiones un poco más complejas a futuro. Vamos a ver a qué me refiero. Y bueno, lo primero que vamos a observar es que tenemos una operación combinada de polinomios. En este caso, por aquí tenemos una potencia. También tenemos potencias por aquí y por aquí. Aquí al final vamos a tener cuidado porque tenemos una situación donde se ve el producto notable que cuenta con dos partes completamente iguales y cuya única diferencia es que en el centro tenemos diferentes signos de operación. Entonces, como bien lo dicen las reglas de las operaciones combinadas, lo primero que vamos a tratar de resolver son las potencias. Para este caso, esta primer potencia. Si observamos bien, esta potencia realmente genera un producto notable debido a que dentro del paréntesis tenemos un binomio, es decir, la suma entre dos términos que no son semejantes. Entonces, como primer paso sería resolver este producto notable, el cual, si recordamos bien, decía que debíamos de ejecutar una fórmula específica, pero para poder ejecutar esta fórmula específica, yo necesito abrir un paréntesis que me va a contener el resultado de la fórmula que vamos a ejecutar aquí. En este punto, si se preguntan por qué hay que abrir este paréntesis, es debido a que este paréntesis de esta potencia está multiplicando con lo que está a la par. Esto quiere decir que necesitamos escribir el resultado dentro de paréntesis. Recordemos que si esta sección está multiplicando con esta llave, entonces realmente el resultado de esto tiene que ir también entre paréntesis, lo cual lo vamos a recordar de la siguiente forma. Según el producto notable que tiene una suma y un exponente 2, nosotros debemos de tomar el primer término y elevarlo al cuadrado. Según la fórmula, nosotros debemos de escribir un más y un 2, el cual va a multiplicar de nuevo al primer término por el segundo término. A esto, según la fórmula, le vamos a sumar el segundo término elevado al cuadrado. Vamos a entender que para esto existe una explicación mucho más extensa, pero realmente la idea de que exista una fórmula para un producto notable es evitar tener que enfrentarnos ante esta explicación demasiado extensa. La idea es ejecutar esta fórmula para resolver la menor cantidad de operaciones posibles. Recordemos que este es el resultado de la fórmula de este producto notable. Y como este producto notable está multiplicando con estas llaves, entonces el resultado, el cual está dado por esta fórmula, tiene que ir encerrado entre paréntesis. Ahora vamos a observar que con respecto a estas llaves y este paréntesis cuadrado no podemos realizar nada hasta que terminemos de resolver estas potencias. Para esto entonces vamos a volver a escribir la llave, también el paréntesis cuadrado, y luego nos damos a la tarea de resolver esta otra potencia, la cual también es un producto notable, que también se puede resolver mediante una fórmula específica. Recordemos que esta fórmula me indica que debemos de colocar el primer término elevado al cuadrado, debido a que podemos observar que esto es un menos, a diferencia del anterior que habíamos visto que tenía un más en el centro. En este caso, como tenemos este menos, entonces lo que debemos hacer es escribir un menos a continuación, porque la fórmula me indica que debo escribir un menos, luego un 2 y un por. Según la fórmula, ahora también vuelvo a escribir el primer término, pero sin exponente, por el segundo término, también sin exponente.
A esto, según la fórmula, debemos de escribirle un más a continuación y luego vamos a colocar el segundo término elevado al cuadrado. Luego podemos apreciar que aquí se encuentra un menos. Vamos a observar que debido a que este producto notable no está multiplicando con esta otra parte, entonces nosotros no vamos a necesitar agregar un paréntesis aquí, únicamente por el hecho de que este producto notable no está multiplicando con este. Vamos a recordar que en el caso anterior, este producto notable tiene una multiplicación imaginaria entre el paréntesis redondo y la llave. Por esto fue necesario escribir este paréntesis. Y pues bueno, a continuación vamos a ejecutar la fórmula de este otro producto notable para poder continuar con la operación. Sin embargo, vamos a tener mucho cuidado porque hay un menos al lado izquierdo de este producto notable. Si esto sucede, entonces el resultado de la fórmula tiene que ir encerrado entre paréntesis. Recordemos que la fórmula es exactamente la misma que acabamos de definir. Para esto nos va a ayudar nuestro amigo Albert a resolverlo utilizando exactamente la misma forma. Y bueno, lo que el profesor quiere decirles es que vamos a tomar el primer término elevado al cuadrado menos 2, porque la fórmula dice que va un menos y va un 2, el primer término por el segundo término. A esto, según la fórmula, le vamos a agregar un más y luego copiamos el segundo término elevado al cuadrado. Recuerden que el profesor les había dicho que debido a que aquí había un menos, entonces vamos a necesitar encerrar este resultado entre paréntesis. En este punto tenemos una situación curiosa, y es que si pueden observar, no me cabe en el reglón todo el procedimiento. Esto puede suceder claramente en cualquier momento. No les voy a decir que podemos evitar esto, pero sí les voy a decir que tenemos una estrategia a utilizar para poder continuar con el desarrollo del problema. Veamos a qué me refiero. Observemos que a continuación, en la operación original, aparece un menos 3. También antes de ese menos 3 tenemos un paréntesis cuadrado. Este paréntesis cuadrado lo podemos escribir aquí. Ahora, vamos a observar que ese menos 3, a pesar de que no me cabe en el reglón, lo podríamos escribir en el siguiente reglón como si suponemos que todo el mundo va a comprender que está restando. Ahora, vamos a entender que ese menos 3 está multiplicando a este producto notable, que por cierto, ¿cómo hago yo para darme cuenta que esto es un producto notable? Vemos que el primer término en este paréntesis es igual al primer término del segundo paréntesis. Además, el segundo término es igual también en ambos paréntesis. La única diferencia entre estos dos paréntesis es que el primero tiene un menos y el segundo tiene un más. Entonces, cuando vemos este patrón, vamos a recordarnos que esto es un producto notable que se resuelve sumamente fácil. Este producto notable tiene una fórmula que me dice que si yo tengo estas dos cosas en este formato, pues lo que debemos hacer es escribir un solo paréntesis que contenga el resultado del producto notable. Pero recuerden que el producto notable nos dice que debemos de tomar el primer término de cualquiera de los dos paréntesis y elevarlo al cuadrado. Luego, por la fórmula del producto notable, escribimos un menos y esa fórmula me indica que debo tomar el segundo término de cualquiera de los dos paréntesis y elevarlo al cuadrado. Cerramos el paréntesis que habíamos abierto en esta parte. Vamos a entender por qué este paréntesis es necesario. Este paréntesis es necesario únicamente porque el menos 3 estaba multiplicando al resultado de este producto notable. Por esto es muy importante incorporar ese paréntesis. Ahora vamos a observar que en la operación original, después del producto notable, tenemos una llave. Entonces, después del resultado del producto notable, vamos a escribir una llave. Ok, en este momento ya resolvimos las potencias. Ahora lo que nos queda es desarrollar un poquito el álgebra más básica, que es ver cuánto queda un número elevado al cuadrado
cuánto es la suma de dos términos, etcétera, etcétera. Veamos a continuación a qué me refiero. Ok, aquí es muy importante tener en cuenta que debemos de resolver esta operación, la cual simplemente es 3 elevado a la 2. Recordemos que 3 elevado a la 2 sería lo mismo que decir 3 por 3, lo cual me da como resultado 9. Por esto vamos a escribir siempre entre paréntesis, este paréntesis debemos de mantenerlo, y dentro de este paréntesis vamos a escribir 9. Recordemos que en álgebra escribir x elevado a la 2 es exactamente lo mismo que escribir x elevado a la 2, pero sin el paréntesis. Entonces, el 9 me va a quedar con x a la 2. Ahora vamos a observar que también podemos multiplicar 2 por 3 y el resultado de esto lo multiplicamos por 2. Recordemos, 2 por 3 por 2 se resuelve haciendo primero 2 por 3, lo cual me da 6. Por este 2 me daría 12. Entonces, aquí vamos a escribir 12xy más, y vamos a recordar que decir 2y al cuadrado es lo mismo que hacer 2 al cuadrado, lo cual nos da 4. Y también decir y al cuadrado es lo mismo que decir y al cuadrado. Exactamente la misma situación que esta. Y por esto vamos a escribir a continuación y al cuadrado. Cerramos el paréntesis, recuerden, este paréntesis es este, y es necesario escribirlo porque entre este paréntesis y la llave tenemos una multiplicación imaginaria, y es necesario escribir el paréntesis debido a esto. Luego podemos observar que estos dos todavía no los podemos resolver hasta que terminemos todas las operaciones que hay dentro del paréntesis cuadrado. Es por esto que volvemos a escribir la llave y el paréntesis cuadrado. Ahora vamos a seguir trabajando con la parte verde. En la parte verde dice 4x a la 2, antes vimos una forma de cómo se puede resolver y por esto es que queda 16x a la 2. Luego multiplicamos 2 por 4x y el resultado de esto por y, y entonces nos va a quedar menos 8xy. Y recordamos que hace poquito dijimos que y al cuadrado con paréntesis o sin paréntesis es lo mismo. A continuación vamos a tratar de resolver la parte azul, aunque aquí vamos a tener cuidado. Recordemos que existe un negativo afuera del paréntesis azul. Es por esto que debemos de volver a escribir ese menos y volver a abrir el paréntesis, porque adentro debemos de resolver todas estas operaciones. Sin embargo, son muy similares a las que hemos venido haciendo. Recordemos que 4y al cuadrado es lo mismo que decir 16y al cuadrado. 2 por 4 por x es lo mismo que decir menos 8y por x, y aquí vamos a tener cuidado, escribir xy es lo mismo que escribir y por x, las dos cosas representan lo mismo, por esto este término y este son semejantes. Sin embargo, no nos vamos a adelantar porque ahora vamos a trabajar con x a la 2, lo cual nos quedaría x elevado al cuadrado. Hace poquito hablamos del por qué queda así. Cerramos el paréntesis cuadrado, que es exactamente el mismo que tenemos aquí. Estos dos paréntesis son iguales. Vean que todavía no nos queda tan fácil el escribir esta operación, pero sin embargo podemos recordar que continuaba en este reglón. Así que entonces a continuación vamos a escribir menos 3, y ahora dentro del paréntesis rojo nosotros vamos a escribir el resultado de x a la 2, recordemos hace un momento que les dije cómo se resolvía, y luego nos quedaría 4y a la 2. Y como pueden ver, a la par del paréntesis rojo tenemos también una llave. Esa llave la volvemos a escribir. Si observamos, en el paréntesis anaranjado, pues ya no tenemos ninguna operación que podamos resolver. Mucho cuidado, no podemos sumar este con este, debido a que este tiene y este no. También podemos observar que la x no tiene exponente y esta sí tiene exponente. Debido a esto, no podemos sumar estos dos términos. Y en general, ninguno de estos tres términos se pueden sumar porque ninguno tiene la misma letra con el mismo exponente. Esto es un dato muy importante que debemos de mantener presente. Luego vamos a decir que debemos volver a copiar este paréntesis completamente igual.
De esta forma recordamos que la llave la volvemos a copiar y el paréntesis cuadrado también lo volvemos a copiar, y aquí podemos apreciar que estos tres términos verdes no se pueden sumar ni restar debido a la misma razón que acabamos de mencionar, que no tienen la misma letra cada término con el mismo exponente en cada letra en cada término. Entonces, lo que decimos es que los volvemos a copiar. A continuación tenemos una situación relativamente curiosa. Este menos me obligaba a escribir este paréntesis debido a que a continuación, si yo quiero quitar ese paréntesis, tengo que cambiar el signo de todos los términos que hay dentro. Por ejemplo, ahora el 16 queda negativo, el 8 queda positivo y la x a la 2 quedaría negativa. De nuevo, volvemos a cerrar el paréntesis cuadrado. Si observamos, en este punto tenemos un término de este lado que tiene la misma letra con el mismo exponente que este término de aquí. Y eso me indica que sí se pueden sumar o restar. Pero bueno, recordemos que en algún momento habíamos dejado esta parte por aquí. Esa parte ya la podemos desarrollar. Podríamos multiplicar 3 por x a la 2 y podríamos multiplicar 3 por 4. Pero cuidado porque el 3 está negativo. Si nosotros multiplicamos 3 negativo por x a la 2, el resultado sería menos 3x a la 2. Si multiplicamos 3 negativo por menos 4y a la 2, el resultado sería más 12y a la 2. Pero si observamos bien, resulta que estos dos términos ahora sí caben en esta sección del final. Entonces ya no hace falta seguirlo escribiendo en el segundo renglón. Realmente ahora tenemos una situación un poco más cómoda. Pero recuerden que con este paréntesis rojo teníamos una llave. Eso quiere decir que al final nosotros vamos a seguir necesitando escribir la llave. Ahora vemos que la primera sección no tiene ninguna operación que se pueda realizar, por lo tanto vamos a volver a escribir el paréntesis anaranjado. Y a continuación vamos a observar que dentro del paréntesis cuadrado sí tenemos operaciones que se pueden resolver. Por ejemplo, podríamos tomar este término y este otro término y sumarlo. Lo cual es un tanto curioso, estoy diciendo sumarlo a pesar de que sería algo así como 16 menos 1. Vamos a entender que realmente en matemática la resta no es tan resta como tal. Realmente sería 16 más 1 negativo. Esto nos puede ayudar a resolver algunos problemas a futuro. Sin embargo, ustedes lo pueden ver como siempre. Veamos. 16 menos 1 es igual a 15. Es por esto que vamos a escribir 15x a la 2. Mucha atención, porque si yo estoy sumando 16x a la 2 más 1x a la 2, el resultado también debe tener x a la 2. Y ahora se pueden estar preguntando, ¿a qué se refiere el profesor con 1x a la 2? Bueno, es que resulta que cuando hay una letra sola que no tiene número, nosotros vamos a recordar que siempre hay un 1 imaginario que está multiplicando a la letra. Y en este caso específicamente, este 1 es negativo. Entonces, ahora que ya tenemos este resultado, podríamos observar que también se pueden sumar este término con este. Y justamente aquí es donde es importante lo que les dije hace un momento de que el término sumar es la mejor opción. ¿Por qué? Porque tenemos un número negativo sumándose con un número positivo. Y aquí vamos a entender que si sumamos un número negativo y un número positivo que tienen el mismo valor absoluto, pues el resultado es igual a 0. O bueno, como ustedes me imagino van a decir siempre, si sumo un 8 negativo con un 8 positivo, el resultado es 0. Es decir, si hay un número igual, pero con diferentes signos, el resultado es 0. No es la mejor opción, no es la que más me gusta, pero si a ustedes les parece, pueden pensarlo así, tal vez no fallen a futuro. Recuerden, un ejemplo rápido. 4 negativo más 4 positivo es igual a 0. 7 negativo más 7 positivo es igual a 0, etcétera, etcétera, etcétera. Espero no necesitar seguir dando ejemplos. Es por esto, entonces, que yo voy a decir que me da 0, pero cuidado.
Si a mí en matemática me da 0, entonces automáticamente debo pensar que no vamos a volver a escribir XY o Y por X. Recuerden, es lo mismo. Entonces, quiere decir que cancelamos estos dos términos. ¿Por qué? Porque 8 negativo más 8 positivo es igual a 0. Y ahora vamos a observar también que tenemos este término de aquí que tiene y a la 2 y este otro término de aquí también tiene y a la 2. Así que entonces, si nos recordamos que aquí hay un 1 imaginario, realmente deberíamos de realizar la suma que dice 1 más 16 negativo. Recordemos que esta situación, pues, en la vida cotidiana, sería como decir que yo tengo $1 y que voy a pagar una deuda de $16. En la vida cotidiana, en la vida real, esto nos diría que quedamos debiendo $15. Obviamente, no nos alcanza para pagar toda esta deuda con esta cantidad de dinero que tenemos. Entonces, por eso, quedamos debiendo un poco todavía. Ahora que tenemos este 15 negativo, entonces podemos escribir a continuación menos 15 y a la 2. Y de esta forma cerramos la llave porque dentro de esta llave tenemos una operación mucho más grande que solo el paréntesis cuadrado. También tenemos esta otra parte. Y aquí terminamos con toda la operación que había dentro del paréntesis cuadrado. Esto es muy importante. Cuando terminamos de resolver todas las operaciones posibles que hay dentro de un paréntesis, podemos quitar este paréntesis, siempre y cuando este paréntesis no esté multiplicando con otro, o no esté multiplicando con algún otro término. Esta parte es muy importante porque debido a esto es que muchas personas terminan con resultados equivocados. Vamos a tener cuidado, recordemos, si terminamos todas las operaciones que hay dentro de un paréntesis y este paréntesis no estaba multiplicando con otro, podemos quitar el paréntesis. Observemos bien que este paréntesis cuadrado estaba restando con el 3x a la 2. Por eso lo podemos quitar y ya no necesitamos escribirlo a continuación. Ahora lo que vamos a escribir o reescribir es toda esta sección de la operación. Si apreciamos esta sección, de nuevo tenemos que volver a copiar este paréntesis anaranjado. Sin embargo, podemos observar que aquí tenemos x a la 2 y aquí también tenemos x a la 2. Como son las mismas letras con los mismos exponentes, entonces podemos realizar esa operación. Es decir, 15 menos 3, lo cual nos da 12 x a la 2. Esto quiere decir que el resultado sería 12x a la 2. Muy bien, y a continuación podemos apreciar que por aquí tenemos 15y a la 2 y por aquí tenemos 12y a la 2, lo cual quiere decir que podemos sumar o restar. En este caso tendríamos 15 más 12, recordando que el 15 está negativo, entonces lo que quiere decir es que aquí tenemos una deuda que vamos a pagar con 12 y pues evidentemente vamos a quedar debiendo a pesar de que pagamos 12. ¿Y cuánto vamos a quedar debiendo? Pues vamos a quedar debiendo 3. Es por esto que el resultado de sumar esos dos términos sería exactamente menos 3y a la 2. Como ya terminamos todas las operaciones, pues debemos de cerrar la llave. Cuidado, porque hace un rato dije que si terminamos todas las operaciones que hay dentro de un signo de agrupación como la llave o el paréntesis, podíamos quitar el paréntesis, pero había una restricción. Podemos apreciar que en medio de los dos hay una multiplicación imaginaria. Por eso no podemos quitar estas llaves, tenemos que mantenerlas. Y a continuación lo que vamos a hacer es recordar que en algún punto habíamos aprendido a multiplicar polinomios. En este caso tenemos un binomio multiplicando a un trinomio. ¿Cómo se resuelve? Bueno, se resuelve de varias formas. La que a mí más me gusta sería la siguiente. Multiplicamos este término por este, lo cual nos quedaría exactamente 108x elevado a la 4. La pregunta es ¿por qué x elevado a la 4? Recordemos, cuando multiplicamos monomios, tenemos que multiplicar el coeficiente numérico por el coeficiente numérico. 12 por 9 es igual a 108.
Pero si tenemos variables como x a la 2 y la multiplicamos por x a la 2, el resultado sería la misma letra sumando los exponentes. 2 más 2 es igual a 4. Veamos con el siguiente ejemplo si lo comprendemos mejor. Este término por este. 12 por 12 es igual a 144. Veamos que tenemos x a la 2 de este lado y de este lado tenemos x a la 1. Si alguno se está preguntando por qué dije x a la 1 es porque aquí siempre hay un 1 imaginario en la x. Entonces x a la 2 por x a la 1 nos quedaría específicamente x a la 3. ¿Qué sucede con la y que tenemos de este lado? Bueno, debido a que de este lado no tenemos y, entonces el resultado me va a dejar la y que teníamos de este lado completamente igual, sin ningún cambio. Luego multiplicamos este término por este y recordamos que 12 por 4 es igual a 48 y como las letras son totalmente diferentes, nosotros las volvemos a reescribir sin hacerles cambios. Vemos que aquí decía x a la 2 y aquí dice x a la 2, aquí decía y a la 2 y aquí dice y a la 2. Al ser diferentes no puedo hacer nada entre ellas. Aquí tal vez alguno se está preguntando por qué el profesor escribió primero la x y después la y, por qué no escribió primero la y y después la x. Bueno, primer punto, no hay diferencia en cualquiera de las dos formas. Si ustedes quieren escribir primero la y o primero la x lo podrían hacer, pero a nivel internacional hay una convención que dice que se debe escribir de acuerdo al alfabeto de nosotros. Y como en el alfabeto de nosotros va primero la X y después la Y, pues yo elegí escribirlo de esa forma. Lo cual no es tan importante. Pero como a nivel internacional se ha llegado a esta conclusión, pues todos los libros y todos los profesores lo vamos a hacer en ese formato. Veamos. Luego, a continuación, debemos de tomar este término y también debemos de multiplicarlo por cada uno de los que están dentro del paréntesis anaranjado, lo cual yo esperaría que debido a lo que acabo de explicar en la sección verde, pues ustedes ya sean capaces de entender por qué va a quedar como yo lo voy a escribir. Entonces, menos 3 por 9 es igual a menos 27, x a la 2, y a la 2. Recuerden lo del alfabeto con respecto al orden de las letras. Luego multiplicamos este por este. Menos 3 por 12 es igual a menos 36 x y a la 3. Recuerden, esta y tiene un 1 imaginario en el exponente, esta y tiene un 2, 2 más el 1 imaginario nos deja y a la 3. La x, como no tiene nadie con quien multiplicarse, entonces quedaría igual. Ahora vamos a multiplicar este término por este, lo cual me dice menos 3 por 4 me da como resultado menos 12 y a la 4. Recuerden, se suman los exponentes de la y. Y de esta forma, ya para terminar, debemos de tratar de buscar términos que se puedan sumar o restar. Este tiene x a la 4. No existe ningún otro de estos que tenga x elevado a la 4 solamente. Así que el primer término lo volvemos a copiar completamente igual. Podemos observar que este término tiene x a la 3 y no hay ningún otro término aquí que tenga x a la 3 y. Entonces lo volvemos a copiar completamente igual. Vamos a observar que este tiene x a la 2 y a la 2 y este otro término también tiene x a la 2 y a la 2. Por lo tanto, yo voy a tratar de sumar o restar estos dos términos. Veamos que 48 más 27 negativo es lo mismo que decir 21 positivo. Si quieren lo ven con la analogía del dinero. Si tenemos $48 y pagamos una deuda de $27, pues nos va a sobrar $21. Y que sobre dinero ciertamente es positivo. Por eso queda 21 positivo. Entonces, a continuación vamos a escribir más 21 x a la 2 y a la 2. Luego vemos que este término tiene x y a la 3 y no hay ningún otro término que tenga x y a la 3, por eso lo volvemos a copiar completamente igual. Luego
vemos que este tiene y a la 4 solamente y no hay ningún otro término que tenga y a la 4. Así que lo volvemos a copiar completamente igual. Debido a que todos estos términos tienen letras diferentes con exponentes diferentes en las letras, entonces podemos decir que hemos terminado de resolver esta operación. Y de esta forma podemos asegurar que hemos terminado un ejercicio de un nivel alto, un nivel pues casi que se le puede poner la firma para un examen o una prueba corta. Entonces lo único que me queda es decirles que muchas gracias y que tengan un muy buen momento del día. Espero que hagan todo lo que se hace en YouTube, darle like, compartir, etcétera, etcétera. Muchas gracias.